tenemos al economista Manuel Romero Caro en estudios. Señor Romero Caro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Veíamos ahí la intervención del presidente Gerí ayer en CADE, abriendo este evento, y hablaba de desburocratizar la economía e impulsar las inversiones. ¿Cómo es esto de desburocratizar la economía? Bueno, es que con el tiempo se han ido creando una serie de requisitos burocráticos, por ejemplo, qué sé yo, en el Ministerio del Ambiente, y en diferentes ciclos. Entonces, mientras en China uno puede sacar una empresa en 3 días, acá se demora ad infinitum. Entonces, lo que entiendo que debe querer el presidente es eliminar todas las burocracias que se han incrementado y que se han traducido en una disminución de las inversiones. Pero eso no basta, porque hay hay como 55.000 millones de dólares en proyectos mineros aguantados. Muchos de ellos, como el caso de Tía María, han cumplido con todas las regulaciones, permisos, etcétera. O sea, es procedente, está bien que lo hagan, pero no solamente se necesita eso, porque tan es así que todos han terminado y no le han tenido N años a Tía María, hasta que, bueno, ya ahora le dieron el ok. Entonces, son dos cosas: la desburocratización y la voluntad de ir adelante, porque cuando las papas queman y empiezan a protestar, claro, las movilizaciones sociales, todo, entonces le jalan la alfombra a los proyectos mineros o a otros. Claro, sí, pues hemos visto que esto sucede, ¿no? Se le da el pase al proyecto minero, pero estos conflictos sociales que parecen eternos terminan frenando, y Tía María es uno de ellos, ¿no? Tía María está, como usted señalaba, aguantado ya muchos años, ¿no? Sí, ya le dieron la luz verde. Entonces, lo que pasa es que esto me hace recordar a las épocas universitarias. Se veían que habían universitarios permanentes, que eran movilizadores sociales, que viven de eso. Y ese es su chamba, esa es su profesión. Entonces, simplemente se necesita un liderazgo, pues, del Ejecutivo, que haga el enforcement de la ley. Eso claro. Está claro. Fíjate todo lo que estamos pasando, que hasta el Congo, el ex Congo belga, nos ha quitado el segundo lugar. Ya, claro. Pues eso nos da una idea, ¿no? En la intervención de Gerí también hablaba sobre la proyección que tenía de crecimiento económico, y lo ponía en 3.5%. Recuerdo haber hablado con algunos otros también economistas que señalan que este 3.5% es insuficiente para un crecimiento sostenido. Obvio, porque 3.5 todos los años se incrementa la demanda de empleo por todos los jóvenes profesionales que concluyen su carrera, pues. Entonces se necesita un crecimiento más o menos de 3.5 para poder absorber esa mano de obra, o sea, la nueva. Pero ¿qué es el stock? Entonces deberíamos estar creciendo. No hay ninguna razón en el mundo para no crecer. Con los precios, tenemos los mejores precios internacionales en más de 70 años. Entonces, claro, es muy fácil sacar pecho y decir: en mi gobierno todo estuvo bien. Claro, pero tu gobierno, los precios eran muy altos. Más bien deberíamos estar creciendo por lo menos al 7% con estos precios. Pero claro, eso no lo sabe el populorum, ¿no? Claro, ¿y por qué no se da este crecimiento, cree usted? ¿Por qué no se da el crecimiento? Uno, por todo este tiempo, desde Humala, el agua sí, el oro no, se empezaron a poner, esto fue el principio de su gobierno, se empezaron a poner un pare a todos los proyectos mineros, simplemente por una cuestión de ideología. Acuérdense que inclusive en el primer gabinete estaba Salomón Lerner, me parece que estaba Fernando Sánchez Salvadera, o sea, había representantes de la izquierda. Entonces, a partir
de ese gobierno que también aprobó, tiene dos perlas que no se las va a perdonar la ciudadanía. La primera, ellos fueron los que impulsaron digamos, la nueva refinería de Talara. 7.000 millones de dólares fue la cifra que más o menos está quedando al final, aunque con Petroperú nunca se sabe nada, ¿no? Y como tienen problemas con la máquina principal, no se sabe si esa cifra va a aumentar o no. Pero bueno, y la otra gracia fueron ellos, aprobaron también el gasoducto surperuano y ante las presiones de Odebrecht, ¿no? Y ese era un desastre. Le garantizaban ingresos mínimos garantizados a Odebrecht. Para el primer año era más o menos un poco menos de 1.000 millones de dólares. Entonces le daban esos 1.000 millones de dólares, ojo, hubiera o no hubiera gas para transportar, o hubiera o no hubiera demanda por eso. Entonces era un regalo, claro. Era un robo a mano armada. Así como Odebrecht ya los condenaron, bueno, Odebrecht no, a los peruanos en el caso de la Interoceánica Sur. Igualito, hay que ser bien ingenuo, por no decir una grosería, sí, para creer, no, ¿sabe qué cosa? Yo soy honrado lunes, miércoles y viernes, pero martes, jueves y sábado ya soy ratero. Por favor, o sea, en este proyecto psicoemeo, en el otro también, pero en el tercero ya no, y en el quinto también, entonces claro, hay que ser pues Otra de las, digamos, anuncios o propuestas que tiene el gobierno es tratar de convencer a Julio Velarde para que se quede una gestión más en el BCR. Pareciera que hay una Velarde dependencia, ¿no?, en el gobierno, ¿no? A ver, bueno, en primer lugar, yo, al menos desde mi punto de vista, este presidente puede garantizar la permanencia de Julio Velarde hasta 28 de julio de 2026, que ya la tiene garantizada. Él no puede garantizar más allá. Pero, al margen de eso, hace poco escribí un artículo de opinión en el que explicaba por qué, en mi opinión, era muy importante que Julio Velarde siguiera, y la cosa es más o menos así. Los próximos 5 años en materia de economía internacional van a ser muy diferentes de los 5 últimos, y la razón es muy sencilla. La gente no se percata de que estamos atravesando un momento histórico. ¿Por qué histórico? Porque hay cambio del hegemón, lo que se llama el hegemón, o sea, la potencia dominante a nivel mundial, que es Estados Unidos. Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra Mundial, a partir de una conferencia en Bretton Woods, se convirtió en el líder. Le dieron lo más importante, que era la calidad de ser el dólar, de ser reserva mundial. Entonces, y la respaldaban por el oro. Se decía $35 por una onza de oro. Y así funcionó poco menos de 30 años. Pero en el camino, durante esos 30 años, empezó la guerra de Vietnam, que costó una millonada. Entonces, a Estados Unidos no se le ocurrió mejor cosa que financiarlo, no con sus propios recursos, sino con la maquinita. Entonces, y con esa maquinita tiene esa gran ventaja. Si tú quieres comprar un avión, viene su hijo vecino, bueno, se saca de tus recursos, tienes que trabajar, exportar, pero si eres Estados Unidos, por ese avión o una flota, simplemente prendes la impresora y pagas con eso. Entonces, en esa época, casi a los 30 años, Charles de Gaulle era el presidente de Francia, y le envió 2 buques de guerra franceses a Estados Unidos, llenos, repletos de billetes de dólares. Y le dijo, está bien,
denme el equivalente en oro de estos. Está el presidente Richard Nixon y tuvo que salir de televisión en agosto del 71 y dijo que no podían ya respaldar. No, en realidad nunca había respaldado, pero bueno, ya no estaba, no, perdían, ya no podían exigirle que cambie una onza por $35. Entonces se generó obviamente una desestabilización hasta que unos días después, para variar, el experimentado Henry Kissinger se le ocurrió una idea, fue a hablar con el rey Faisal de Arabia Saudita y le canjeó. Estados Unidos lo protege de todos sus enemigos en la zona, pero ustedes dicen que el petróleo se transa solo en dólares americanos. Y así funcionó durante 20 y tantos años, hasta que expiró el contrato y Arabia Saudita dijo hasta aquí nomás con el dólar, y anunció hace unos cuantos meses en que ya el dólar perdía su monopolio. Se podía facturar en cualquier moneda y se está transando, empezó a transar en yuanes, en yuanes chinos. Entonces, de ahí se convirtió el dólar en lo que se llama una moneda feble, o sea, no está garantizada por ningún activo. ¿Qué garantiza el dólar? La confianza. Y la confianza todos sabemos que es algo que es difícil de ganar, pero muy fácil de perder. Entonces ya han habido una serie de movidas que están quitándole el mercado al dólar. Por ejemplo, esta del petróleo es muy, muy importante. Y para poner otro ejemplo, ha empezado China a exigir, como es el primer socio comercial de 120 países, o tiene mucha llegada con los países porque les compra mucho o porque les vende mucho. Y en este caso, Australia ha empezado a facturar 1/3 de sus ventas de hierro a la China en yuanes. Claro. Entonces, facturación que es en yuanes deja de ser en dólares. Entonces, eso se está ampliando. Y este es el cambio que usted mencionaba, este hegemón que deja de ser ya Estados Unidos pasa también a China. O sea, en medio de este cambio es no necesario. No se sabe bien qué es lo que quiere China, porque mientras que Trump es muy locuaz, llena las redes sociales con sus mensajes, China es muy pocas palabras y no le gusta comprometerse. Tengo la impresión que vamos a pasar primero esa es una impresión nada más, por una etapa de multipolaridad y después quizás China ya entre, pero que eso es independientemente que sigue este proceso. Claro. Fíjese, en el 2023 el actual secretario de Estado era senador y se firmó un contrato que después iba a tener mucha repercusión entre Brasil y la China, mediante la cual comerciaban entre sus propias monedas. Entonces, lo que manifestó el ahora secretario dijo que esta modalidad se iba a incrementar en el tiempo, y que ellos ya no podrían poner sanciones. Estados Unidos cometió el error, en mi opinión, de usar el arma como una herramienta en una guerra económica. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, a China, a Rusia, a Venezuela, etcétera, los quiere sacar del juego. O sea, yo te saco de la esfera del dólar. ¿Cómo te saco de la esfera del dólar? Te saco del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de pago interbancarios de todo Occidente, ¿no? Te saca de eso y te quedas en el aire. Entonces, claro, eso ha hecho, y él dijo, y yo creo que esta economía paralela que se está desarrollando
va a hacer que en el 2028, o sea, 5 años, en el 2028 ya Estados Unidos no pueda hacer ese tipo de castigos, de sanciones, porque simplemente a los que quiere castigar ya no van a pertenecer a la esfera del dólar. Entonces, en medio de este cambio que se viene en estos 5 años, según su opinión, lo más recomendable es que se mantenga Velarde. Obvio, porque este cambio no es un cambio solo de Gemón, es un cambio de todo el sistema económico que nos ha regido durante 80 años, y aparte que están haciendo, por decir una nada más, el Banco Central y otros bancos centrales van a sacar una moneda digital. En el caso del Perú va a ser el sol digital, administrado por el Banco Central. Y van a venir una serie de cambios producto de que, bueno, vas a cambiar, has estado con Estados Unidos todos 80 años y ahora vas a pasar a ser o multipolaridad o ser un hegemón chino. Obviamente vienen una serie de cambios, para lo cual necesitamos a alguien con la experiencia de Velarde. Y el respaldo también, ¿no? ¿Ah? Y el respaldo hacia afuera también. Ah, no, sí, claro, ese es en esencia. Por eso es que en el caso peruano, por ejemplo, en la moneda extranjera, en el dólar, pueden hacer todo lo que quieran, pero las reservas son mayores que todo lo que pueden hacer. Pero antes de eso era la confianza en la persona. Ya saben, si Perú tiene 20 años en este plan, ¿cuántos años? El otro día estaba sacando la cuenta por un pago que había tenido que hacer, y creo que estamos con el tipo de cambio tal como está ahora, está igual o menor que el que teníamos hace 18 años. Claro. Entonces, Velarde ya tiene 19 años como presidente del Banco Central, tiene una experiencia tremenda. Sí, claro. Yo lo diría por otro lado, ¿qué sentido tiene cambiar a Velarde cuando las papas queman? Claro, eso es una... Lo que pasa es que la gente no se da cuenta que este cambio de hegemón, primero, que durante muchísimos años, más de 100 años, hemos tenido un imperio, el imperio dominante ha sido occidental y cristiano. El que viene ninguno, China o Rusia, no son occidental y tampoco cristiano. Entonces, ese es un primer cambio, ¿te das cuenta? Y segundo, si van a cambiar todo el sistema económico, creen que no les va, no, yo estoy muy lejos, no me va a afectar. Se van a despertar en el precio de los alimentos, en el precio de los productos importados, en el precio de la disminución de empleo. Va a haber en todo cambio estructural de este tipo hay perdedores y ganadores. Claro. Y los que están dormidos se los lleva la corriente. El premier Ernesto Álvarez ha señalado o ha planteado vender, seccionar o privatizar Petroperú. Él ha dicho que el Estado debe dejar de financiarlo. ¿Es fácil, digamos, tomar esa decisión de la privatización de Petroperú? Hace rato que han debido, Petroperú no puede seguir operando, tiene que venderla todo por partes. Lo más lógico, que en un gobierno transitorio no van a vender el core, no van a vender el corazón, pero sí pueden vender, hay N inmuebles de propiedad de Petroperú, empezando por el Elefante Blanco la de refinería. Paseo de la República. El edificio. No, pero la refinería no la vendería este gobierno, la dejaría para el próximo. Además, lo que sí debería iniciar este gobierno fuera de las ventas es una investigación. No es posible que se haya incrementado N veces en relación al presupuesto inicial y le han mentido, le han mentido groseramente a toda la ciudadanía, porque al principio, los primeros años, era proyecto de modernización de la refinería de Talara. O sea, que iban a hacer dentro de la vieja, le iban a hacer unos ajustes. Nunca fue eso, nunca. Siempre fue una refinería nueva. Entonces, y ahí deben haber más anticuchos.
Se empezó una investigación, una comisión investigadora en el Congreso y misteriosamente al mes o a los 2 meses la dieron por concluida, no, sin llegar a nada. Entonces, ahí, ¿por qué es que se investigan cosas menores? Este es el proyecto más grande que tiene. Además, si ven de que esto sale, entramos a otro problema. Por ejemplo, el presupuesto. Entonces, nosotros somos un país chico y orientado al exterior, en el que el 60%, 60% del Producto Bruto Interno es explicado por factores externos. Entonces, es una tontera que a mí no me va a afectar, por Claro. favor, ubícate. Entonces, si lo que estaba diciendo, si no dan el ejemplo con Petroperú, el que viene y que está ya en trámite es el tren bioceánico. Y ahí en el tren bioceánico estamos hablando que solo la primera etapa, o sea, la etapa que es desde, digamos, Chancay hasta Pucallpa, son 14.000, según el ministro de Transportes y Comunicaciones, 14.000 millones de dólares. Es decir, para empezar la primera etapa, ahí estamos empezando con el doble del presupuesto final. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? De que no se dan cuenta, todos los presupuestos tienen un flujo y un stock. El stock son con los préstamos, te tienes que pagar, pues, Claro. si tienes un préstamo 20 años, durante los próximos 20 presupuestos. Entonces, nosotros, ¿cuál es el problema? Que cuando entramos a un megaproyecto como la Interoceánica del Sur, lo que se está imponiendo son las prioridades de un tercero, en este caso de Brasil. Es importante la Interoceánica, bueno, era importante, pero era una carretera y un puerto. Hicieron la carretera, no quisieron el puerto. Entonces, y era una prioridad de Brasil. El problema es que las prioridades de Brasil o de China no necesariamente, y de hecho no coinciden No son las nuestras. con las prioridades de nosotros. Entonces, 7.000 millones de dólares, que era la refinería de Talara, podían haber destinado a darle salud a los niños que tienen déficit alimenticio, escuelas, infraestructura, etcétera. Son 7.000 millones de dólares que le hemos quitado al presupuesto y se los hemos dado a raíz a un robo, porque es un robo, ya está probado. Entonces ahora, después, 7.000 millones de dólares, esa no fue prioridad de terceros, sino de minusválidos mentales, que algunos de ellos están pontificando en televisión. Son 7.000 millones de dólares que se los quitaron a ellos. Y ahora quieren meter 14.000 millones de dólares, dijo el ministro Pérez Reyes, que gracias a Dios lo sacaron ya. Y él cuando estaba en transportes, muy serio, él decía que no íbamos a financiar el Perú, primero porque eso favorecía a China Y a Brasil. a Brasil, y que no era prioridad del Perú. Claro. Y era verdad, porque habían sacado los 6 proyectos ferrocarrileros, él mismo lo había explicado, y ninguno estaba Brasil. Y de ahí le cambiaron el chip, ¿no? Y de ahí, cuando en el trayecto del Ministerio de Agricultura, Economía y Finanzas, parece le metieron un chifa o lo que fuera, la cosa es que cambió de opinión, así 180 grados, no le dio la gana, no tenía sangre en la cara, cambió 180 grados y no explicó, dijo no, que ahora sí teníamos que financiar, no solamente, sino dijo, ya empezamos a financiar los estudios del ferrocarril Lima-Pucallpa. Entonces, gracias a Dios, lo sacaron a él, le sacaron a la Boluarte. Pero se tiene que dar cuenta y deben de preguntarle a los candidatos este tipo de cosas. O sea, ¿usted está a favor o está en contra de tren bioceánico, lo financia Perú o que lo financie China o Brasil, por ejemplo, ¿no? Porque en la medida que entre,
Es decir, gran parte del presupuesto Claro, se va a destinar allá. se va a dirigir a eso, que no es una prioridad. Claro. Señor Romero Caro, y para ir terminando, y hablábamos de Petroperú, ¿no? Para ir terminando ya la entrevista, siempre, digamos, siempre en estas épocas se habla de meterle más dinero a Petroperú porque no se alcanza para pagar, para cerrar el año. Y bueno, ahora que un premier diga que el Estado debe dejar de financiar, marca una pauta. Se podría empezar, como usted dice, vendiendo este edificio que mencionaba usted de Petroperú. Este podría ser el punto de partida para empujar al próximo gobierno a ya de una vez por todas cerrar Petroperú. Evidentemente. Digamos, empecemos con los activos fijos, ¿no? No le pido que venda la refinería, porque se debe investigar primero, pero sí, eso sería una posición lógica, le he leído. Y segundo, también he leído una posición que me pareció adecuada del primer ministro, que dijo que a raíz de la conferencia de prensa del Consejo Fiscal, dijo que todos los proyectos de ley, que hay varios en el trámite, que atente contra la estabilidad fiscal, lo va a observar el Ejecutivo y si es necesario va a recurrir al Tribunal Constitucional. Entonces creo que esa es una posición que la ciudadanía debería apoyar. Y como es muy fácil sacar, no te digo al primer ministro, sino inclusive al presidente, porque el presidente de la República es el presidente del Congreso. Los pidió es interino, nada más. Entonces con un voto de 51, 50 más 1 lo sacan. Entonces hay que estar muy vigilantes y de nuevo hay que preguntarle a todos los candidatos cuál es su opinión sobre este tipo de leyes que ya se han aprobado o proyectos de ley que están en camino, para poder saber cuál es su posición y que la ciudadanía sepa por quién votar. Y hay que tener una lista de todos los partidos y congresistas que apoyaron estas leyes para saber por quién no votar. Claro, me olvidaba de un tema y para cerrar, el reinfo. El reinfo seguramente, bueno, el Ejecutivo ya dijo que no piensa ampliarlo, pero desde el Congreso seguramente sí. ¿Cómo ve usted ese tema? Ahí veremos quiénes están con la corrupción, porque no me digan que REFO no favorece la minería ilegal, por favor. ¿Quiénes están con la corrupción y quiénes están con los intereses del país? Espero, yo no escuché, salvo que haya estado distraído, pero no escuché cuál era la posición del presidente Gerí sobre este tema. ¿Lo dijo? No, él precisamente no, pero del Ejecutivo me parece que el ministro de Energía se pronunció en contra de esta ampliación. No hay manera en que podamos seguir apoyando a la minería ilegal. Lo que sucede es que como genera tantos fondos, casi igual que la minería formal, debe tener harta lana para repartir. Y como acá les cambia de opinión por un chif o un viaje a Pekín, hay que estar muy atentos, porque los que hicieron cochinadas en el pasado, no me vengan que no las van a hacer en el futuro. Entonces empecemos con una lista de todos los congresistas que ahora están pidiendo la reelección, que incurrieron en ese tipo de irregularidades. Y para saber quién es quién y para que ayuden a que los congresistas, los partidos hagan una verdadera investigación, ¿no? Acá creo que quien da más, ya tú das más, tú entras. Sobre todo en una época preelectoral, ¿no? Así por eso, a eso es lo que estoy diciendo. Y hay algunos que ya inclusive han cambiado de generación y ya están establecidos casi como prohombres y empresarios exitosos, ¿no? Y ya sabemos cuáles han sido sus orígenes. Bien, interesante siempre conversar con usted sobre estos temas. Bueno, y vamos a estar atentos, como usted dice, a cómo se comporta este Congreso respecto a temas, por ejemplo, el reinfo, y si es que esta decisión o esta declaración del premier Ernesto Álvarez sobre dejar de financiar
a Petroperú, termina pisando callos y vamos a ver quiénes van a saltar con eso, ¿no? Sí, ahí para poder identificarlos. Y también, amigos, televidentes, denle una ojeadita al tema internacional, porque no vaya a ser que esto es como la anécdota del agua y la rana. Si la rana la quiere meter a un recipiente hirviendo, no entra. Pero después se le ponen en otro recipiente con agua muy tibia, se entra la rana, se la van subiendo de poco, y cuando quiere salirse porque ya está caliente, ya es muy tarde. Entonces que no nos pase lo mismo, porque de nuevo, en este tipo de cambios estructurales hay ganadores y perdedores. Que ustedes hagan todo lo posible para no estar en la segunda categoría. Bien, estuvo con nosotros el economista Manuel Romero Caro, con quien hemos hablado ampliamente sobre esta decisión o esta propuesta que le ha hecho el Ejecutivo para la permanencia de Julio Velarde y otros temas sobre economía.